Bien, entonces vamos a dar inicio con la parte de nuestra presentación. Ya vamos a comenzar. Bien, tengan todos muy buenas tardes, como muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Bueno, conmigo vamos a ver la parte de introducción a las bases de datos con el análisis de datos, ¿de acuerdo? Con la parte del SQL. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Mi persona es el magíster Ramiro Jonathan Pardo Foronda. Soy de profesión informático. Y bueno, vengo años trabajando con la parte de la parte educativa. Me presenté un poquito para que podamos comenzar, ¿de acuerdo? Son años que vengo trabajando con la parte educativa y las áreas de interés o las áreas de investigación que tengo vienen a ser la parte educativa y la parte de la estadística aplicada en la educación. En estas sesiones vamos a ver la parte de la introducción a las bases de datos o el manejo de las bases de datos. Ya espero que todos se encuentren muy bien y pues vamos a compartir algunas sesiones. Se logra observar mi pantalla, ¿verdad? Tengan todos muy buenas noches. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que tendremos que verla con la parte de la introducción de las bases de datos o el análisis de datos, tiene que ser la parte de entender qué es lo que vamos a obtener, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos automáticamente con una información grande, tenemos que tener en cuenta dos procesos que son importantes. La primera es empezarlas a procesar las informaciones o agrupar las informaciones en una forma más fácil o en una forma más detallada o en una forma que nosotros podamos obtenerla o podemos manipularla, empezar a trabajar de una mejor manera, ¿ya? Y para ello vamos a trabajar con la parte de las consultas SQL. Ya vamos a ver la parte de las consultas SQL o el lenguaje por defecto que viene a ser la parte del SQL. Como estamos observando en la parte izquierda, viene a ser la parte de las bases de datos. Todas las bases de datos están relacionadas o tienen una tabla o van a tener datos específicos. Cada uno de los campitos que estamos observando en este momento, lo voy a empezar a rayar. Voy a empezar a hallar todos estos campos que estamos observando acá. Cada uno de estos campos tienen como nombre o tienen como objetivo simplemente vienen a ser los nombres de las tablas. ¿Ya? Ahora, estos nombres de las tablas que nosotros estamos especificando simplemente vienen a ser valores o opciones. Acá podemos decir que vamos a tener algunos valores o vamos a tener, podríamos denominarlo como algunos valores o van a tener características particulares, ¿no? Características particulares de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, viene a ser la lógica de orientado a objetos, ¿no? En el sentido simplemente de que le estamos asignando un nombre de algo genérico, viene a ser como una clase donde le estamos asignando valores genéricos. Y en este caso simplemente vienen a ser los atributos que nosotros estamos observando, atributos o las características que van a tener cada uno de estos nombres o las características particulares que van a tener. No como les voy informando, cuando hablamos de una base de datos, simplemente es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí, ¿no? Que se almacenan y gestionan de forma electrónica. ¿En qué sentido? Si empezamos a observar cada uno de nuestros datos que tenemos acá, podemos decir que esta tablita se está relacionando con esta otra tablita. Y a la vez, esta tabla se está relacionando con esta tabla y con esta otra tabla. ¿Por qué lo estamos mencionando de esta forma? Nosotros, cuando manejamos o cuando empezamos a realizar la parte del análisis de datos, o pues sí, podríamos decir el análisis de datos o simplemente entender el concepto de datos, es algo que no tiene información, ¿no? Por sí solo no proporciona información. ¿Ya? Aquí no va a tener proporcionar información. Y de acuerdo a esa proporción de información que les estoy mencionando, simplemente se tiene que relacionar con otro dato para que nos pueda proporcionar la parte de la información. Y ahora, ¿por qué empezamos a analizar o qué tiene que ver todas estas bases de datos, el manejo de las bases de datos con la parte de la minería de datos, el Big Data y demás cosas o demás tendencias que se están generalizando ahora? Pues simplemente con la parte estadística más estos datos, automáticamente vamos a poder generalizar o vamos a poder inicializar cada uno de los valores. Ya los vamos a poder empezar a informar, los vamos a poder recolectar. Ahora, algo que es importante, nosotros cuando programamos, cuando nosotros realizamos la parte de la programación, simplemente vienen a ser instrucciones
instrucciones rutinarias, ¿no? Instrucciones rutinarias que se van a empezar a generar. Necesitamos esas instrucciones rutinarias que se relacionen con unos datos que estén en algún campo, en algún lado. Y esos datos simplemente que nos empiecen a esquematizar o se empiecen a mostrar para que nosotros podamos tomar decisiones. Ahora, algo que es importante cuando hablamos de la parte del manejo del masivo de datos, cuando empezamos a trabajar con la parte de la información de datos o cuando empezamos a generar la parte del desarrollo como les estoy mencionando, vienen dos lenguajes por excelencia, por así decirlo, que se van a trabajar, que viene a ser el lenguaje R y viene a ser el lenguaje Python, que ya sé que lo han empezado a observar, ya lo han visto anteriormente o ya lo han trabajado con anterioridad o tienen ya un conocimiento de manejo. Ahora, algo que es importante mencionar y algo que también vale recalcar, en nuestro caso vamos a tener una parte que va a ser las bases de datos, entender cómo funcionan las bases de datos, las sentencias, las consultas, vamos a poder agrupar, vamos a poder crear campos de acuerdo a esas consultas y luego vamos a poder procesar, eso vamos a pasar la parte de la programación. Y en esta programación que les estamos indicando, que van a ser instrucciones que van a estar relacionados en R y Python. Bueno, el lenguaje por excelencia, por así decirlo, para el manejo de bases de, no, para el análisis de datos, viene a ser el lenguaje R. Obviamente que R y Python, los dos pueden estar relacionados o son equivalentes, pero un lenguaje por excelencia, un lenguaje por defecto, por así decirlo, que se tiene que manejar, viene a ser el lenguaje R. ¿Por qué le vamos a denotar el lenguaje R? Porque el lenguaje R es un software estadístico creado por estadísticos para estadísticos. ¿En qué sentido? Existen diferentes tipos de software cuando hablamos de la parte estadística, como les iba mencionando. No podemos mencionar, digamos, uno que es el más común, el SPSS, no podemos trabajar con la parte del STAT, podemos trabajar con la parte del Stata, podemos trabajar con la parte del Python, ya que son diferentes, no, el Stata luego viene a ser bueno, estos dos son los más conocidos, ahorita se me ha ido el otro nombre del otro paquete, ya, pero nosotros podemos trabajar con la parte del lenguaje R. ¿Por qué decimos que el lenguaje R es un programa o ha sido diseñado por la parte de estadísticos para estadísticos? Porque es para el análisis de datos. Todos los estadísticos relacionados, todas las partes de métodos multivariados, la parte de la econometría, modelos lineales, muestreos, tablas de frecuencia, entre otros, es mucho más fácil trabajarlo con la parte del lenguaje del R. Y como vamos a hacer análisis de datos, vamos a trabajarlo con el lenguaje por excelencia. Dependiendo del tiempo con el que nos encontremos, tal vez lo vinculemos un poco con Python. Ya, pero eso es un poquito de los valores que estamos mencionando. Ahora, bueno, tal vez me he explayado bastante y les he empezado a mencionar varias cosas, pero es algo que tenemos que tener en cuenta o algo que tenemos que empezar a observar o tener como concepto de lo que estamos realizando. Como les decía, los datos o una base de datos son toda la parte derecha que estamos observando acá, todo esto, todo lo que estamos generando, toda esta parte que lo estamos observando, que van a tener nombres genéricos de actividades genéricas y van a estar relacionadas entre sí para mostrarnos una información. Ahora, toda esta información que nosotros vamos a obtener o toda esta información que nosotros lo vamos a relacionar, automáticamente lo vamos a mostrar o automáticamente lo vamos a empezar a autogenerar, ¿de acuerdo? Para llevarlo al lenguaje de programación donde vamos a mostrar algunos valores particulares. Ya entonces, como les decía, una base de datos es una base de conjuntos organizados de datos relacionados entre sí, ¿no? Que se almacenan y gestionan de forma electrónica. Estos datos pueden incluir cualquier tipo de información, desde números y fechas hasta imágenes y texto. Y entonces nosotros podemos tener cualquier tipo de información. Ahora, haciéndolo un poquito más claro y podríamos demostrar un poquito de una forma más óptima, por así decirlo, ¿no? Una base de datos, podemos observar, por ejemplo, el caso de los alumnos, ¿no? Vamos a hacer la relación de los alumnos o la entidad que vamos a crear esto, podemos denominarlo que va a ser una entidad. ¿En qué sentido va a ser una entidad? Que es algo característico, va a tener un nombre genérico de algo particular. Ya, por ejemplo, como le digo, de la parte de los alumnos. En estos alumnos automáticamente va a tener sus
atributos. Y un atributo simplemente viene a ser características particulares o van a ser características propias del mismo, de la misma entidad. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la parte de los atributos, que son los atributos, simplemente podríamos decir que son características propias de la entidad, ¿no? O sea, ¿en qué sentido que son propias? Que sí o sí va a ser algo de él, ¿no? O sea, ciertas características. Por ejemplo, acá nosotros podemos tener un registro, en este caso es un ejemplo nada más, ¿no? Que viene a ser el RUDE, para nuestro caso, ¿no? Puede ser nuestro RUDE, puede ser nuestro código, puede ser la parte de nuestra matrícula, dependiendo el enfoque que nosotros le estemos dando, dependiendo el punto de partida que tenemos, ¿no? Eso viene a ser la parte de sus atributos, que viene a ser el NIE, ¿no? Como les dije, puede ser una matrícula, puede ser un código, puede ser un RUDE. Muy bien, también podríamos observar la parte del DNI, que también puede ser conocido como el carnet de identidad. Y luego vienen a ser los otros nombres, ¿no? Las características propias de cada uno. Puede ser el apellido, apellido 2 y el nombre, que vienen a ser nuestros datos personales, ¿no? Datos personales. Muy bien, entonces si pueden observar, estoy tratando de que se quede clara la idea, cuando hablamos de una relación o cuando hablamos de una tabla, automáticamente hacemos referencia a una entidad. Y esta entidad es algo genérico que vamos a poder modelar de forma digital, donde lo vamos a poder ver, ¿no? Y esta entidad o esa característica propia va a tener sus atributos que son características propias de la misma entidad, ¿no? La entidad viene a ser algo genérico y lo vamos a ir trabajando. ¿Por qué es genérico? Porque todos los alumnos tienen que tener una matrícula, todos los alumnos tienen que tener un código, todos los alumnos tienen que tener un RUDI. Todos los alumnos tienen que tener un carnet de identidad. Y en este caso, los apellidos paterno, materno y los nombres son datos personales propios de la entidad que estamos mencionando. ¿Ya? Y entonces todos estos atributos que estamos viendo vienen a ser las características propias de la entidad. Ahora, una tupla simplemente vienen a ser las filas de la entidad, ¿no? Donde nosotros vamos a generar las filas. Como pueden observar, esta es mi primera tupla, mi segunda tupla, mi tercera tupla, mi cuarta tupla. Automáticamente nosotros estamos relacionando. Ahora, todos estos conceptos que les estoy mencionando y todos estos conceptos que lo estamos hablando en este momento, simplemente vienen a ser características propios o son características simplemente del mismo concepto, ¿no? O sea, necesitamos entender. Eso no es un curso de SQL, obviamente, o no es un curso exclusivamente de base de datos, donde tenemos que enfocar algunos datos, pero es un curso donde tenemos que tener algunos conceptos para entender cómo van a funcionar esas consultas, cómo vamos a preparar, una vez preparadas esas consultas, cómo vamos a preparar nuestros datos, nuestras bases de datos, y las vamos a procesar para un análisis posterior. Bien, entonces todos estos campos o todos estos conceptos que les estoy hablando simplemente simplemente vienen a ser pincelazos de lo que viene a tratar una base de datos o vienen a tratar los conceptos que se les está mencionando. No sé si está claro todo hasta acá o hay algo que quieran que podamos aclarar. No lo voy a desactivar la cámara, en algún momento lo voy a activar, ¿no? A ver, no sé si hay algo que quieran acotar o algo que quieran hablar. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ya, muy bien, gracias. Entonces, nosotros lo vamos a ir trabajando. Ya en la sesión de hoy, como les dije, vamos a aplicar algunos conceptos de base de datos. Quiero que se entiendan algunos valores. Les voy a pasar bases de datos ya relacionadas o bases de datos de ejemplo para que podamos trabajarlo de una mejor forma, ¿no? Bueno, vamos a encontrar la parte de las bases de datos. Y en este caso vamos a encontrar tres tipos de bases de datos o vamos a encontrar tres tipos de relaciones, ya, o sea, tres conceptos grandes con los que vamos a trabajar. Y estos conceptos grandes
que les estoy mencionando, simplemente son áreas son áreas de especialidad de cada base de datos. Ya, por ejemplo, nosotros podemos tener, acá le voy a asignar, puedo tener bases de datos relacionales. Estas bases de datos relacionales, como les he mencionado un momento atrás, o se les mencionó un momento atrás, simplemente es esto, miren, vienen a ser conceptos, aquí digamos, que lo voy a generar, digamos acá. ¿Ya? ¿Por qué es un nombre relacional? Ahorita se van a dar cuenta. ¿Ya? Este viene a ser una relación. ¿En qué sentido? Que este bandido que nosotros estamos identificando, esto lo voy a generar acá, que caramba, que este bandido automáticamente se va a relacionar con este bandido. Ya eso es lo que nos está diciendo. Entonces acá la teoría me dice que puede ir de muchos a muchos y de uno. Y dependiendo de las características que nosotros le vamos a asignar, automáticamente le va a mostrar algunos valores. ¿No? Por ejemplo, como les decía, acá puede ser, digamos, en esta parte, la parte superior, en la parte superior que les estoy mencionando, acá simplemente viene a ser el nombre de la base de datos. Ya en todos estos van a ser los nombres base de datos. Ya esto es una base de datos relacional. Como dicen, son las más utilizadas y están compuestas por tablas que contienen información estructurada. Ya este puede ser el nombre. Por ejemplo, le puedo colocar el nombre de, a ver, ya, puede ser, digamos, el colegio, que puede ser una base de datos, ¿no? Y el otro puede ser un distrito, al que pertenece esta base, distrito, que va a pertenecer esta base de datos. Entonces, un distrito va a pertenecer a muchos colegios, ¿ya? Miren, esta es la relación, ¿no? Muchos colegios van a pertenecer a un distrito. Este es el concepto que nosotros estamos mencionando. Ahora, dentro de esto podemos tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el colegio puede ser el nombre, puede ser la fecha de creación, ¿no? O sea, N valores, fecha de creación, y aquí le podemos colocar algo que viene a ser la parte del código, digamos, código colegio. Ya este es un valorcito que nosotros estamos identificando. Para que estén relacionados, tiene que haber un código colegio, por así decirlo, que nos va a permitir tener acceso de esta tabla a esta tabla. Si no existiera este código colegio, como les estoy mencionando, si no existiera este valor, automáticamente no tendría relación. Ya tiene que ver una característica. Cada vez que vemos una base de datos relacional, siempre te dice que está compuesto de esta manera. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo estamos observando. Esto podríamos decir que es del año 70. Esto es de 1970, ¿de acuerdo? Cuando se ha empezado a generar, si es que mal no me falla la memoria. ¿Qué es lo que te dice en 1970? Te decía que las bases de datos se tenían que relacionar y antes de que exista una base de datos relacionales, como estamos mencionando acá, se conocía como base orientada a objetos. Estos dos bandidos están unidos, ¿de acuerdo? Podemos decir que son como padre e hijo, este ha nacido primero, podemos decir que este ha nacido primero y él ha nacido como segundo. ¿Ya? Antes, bueno, en las épocas del 80, 70 o 80, 85, 90, por así decirlo, tendríamos que manejar con archivos planos, que eran esos archivos planos que les estoy mencionando, se conocían como CSV. ¿Ya? Estos archivos simplemente te decían que eran archivos que eran separados por con comas, puntos y comas, que eran de fácil manejo y tenían que manejar un puntero. Y automáticamente se podían relacionar varios datos, se podían relacionar todos los conjuntos de elementos, como les estoy mencionando. Ya primero han nacido, por así decirlo, las bases de datos orientadas a objetos, y en este caso han nacido las bases de datos relacionales. Como les dije, los orientados a objetos vienen a tener los mismos conceptos, solamente que en una base de datos orientada a objetos, por así decirlo, lo voy a redactar con azul, y lo voy a enmarcar, o este concepto lo vamos a enmarcar, simplemente podríamos decir que eran estos campos que podríamos mencionar, que acaba de tener ciertos métodos, ¿de acuerdo? Que estos eran, por ejemplo, leer, eran mostrar, ¿de acuerdo? Y estos métodos que les estoy mencionando, o estas actividades que les estoy mencionando, simplemente eran actividades que podíamos ir relacionando. Ahora,
Por eso, como les dije, estos dos conceptos que les estoy mencionando vienen a ser la parte de cómo han nacido las bases de datos, cómo se ha empezado a generar. Él ha sido el primero que se ha generado y por 1970, 80, 75, si es que mal no recuerdo, viene la creación de la base de datos. Ahora, ¿en qué consistía esta creación de base de datos? ¿O en qué viene a ser? Viene a ser la conocida SQL, ¿de acuerdo? Las bases de datos conocidas SQL. ¿Qué te dice? Que es un lenguaje estructurado de consultas. Ya por eso sus siglas en inglés. Vamos a tener una lámina de eso, me estoy adelantando un poco tal vez, pero ya les voy adelantando de cómo más o menos ha nacido, qué es lo que ha generado. Como pueden observar, él automáticamente acá tenemos una base de datos relacionados. Se están relacionando los conceptos, se están generando. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de bases de datos? Y por lo general me dirán, pero es un concepto antiguo. Sí, pero se sigue aplicando. ¿Por qué? Porque te dice que tienes un dato, lo vas a relacionar con otro dato y puedes tener una tabla de datos con varias tablas. Por ejemplo, puedes tener 10, 20, 15 y vas a ir creciendo, va a ir creciendo dependiendo de las necesidades del sistema y dependiendo del análisis que nosotros le empecemos a generar. Va a depender del tipo de información que estamos generando. Actualmente se sigue manejando el SQL o se siguen manejando las bases de datos relacionales porque son profundas y depende del enfoque. Ahora, por el año 2005, por así decirlo, con la parte de la minería de datos, han nacido, por así decirlo, la nueva tendencia que vienen a ser las bases de datos no relacionales. Esto podríamos decir que es el concepto número 3 y son distintos con la base 2. ¿De acuerdo? Estos son distintos. ¿En qué sentido son distintos? Que en este caso, como les dije, viene a estar estructurado. Para llegar a un campo tengo que pasar por uno, tengo que pasar por otro, y de acuerdo a eso tengo que empezar a mostrar una consulta. Tengo que empezar a generar un valorcito. Este tipo de consultas, por así decirlo, vienen a ser un dolor de cabezas, viene a ser un rompecabezas, viene a ser todo un conjunto de datos que les estoy mencionando por la complejidad. ¿De acuerdo? Pero era mucho más sencillo que trabajar con una base de datos orientada a objetos, ya que simplemente te decía que tenías consultas y tenías un puntero que tenías que ir adicionando y tenías que ir actualizando el puntero. Eso era muy complicado. Y si teníamos bases de datos más grandes, entonces automáticamente era mucho más difícil. Ahora, existe una competencia, por así decirlo, con las bases de datos SQL, con las no SQL. ¿Cuál sería el concepto de una base de datos no SQL? Bien, lo que vamos a hacer con las bases de datos no SQL son de esta forma. Ya, ya. Entonces, son de esta forma. Los vamos a generar de esta manera, ¿de acuerdo? Como les dije, lo que está en la parte derecha, en esta partecita que les estoy mencionando, acá, esto viene a ser SQL. Y podremos decir que viene a ser programación orientada a objetos o base de datos orientada a objetos. Ya no hay ningún problema, ya están relacionados. Ahora, cuando les digo que es una base de datos no SQL, hago referencia a esto es como estamos observando acá, son como grafos. ¿De acuerdo? Son valorcitos que nosotros tenemos que están acá. Eh, bueno, vamos a hacerlo con colorcitos para que se vea más bonito. Perdón que lo haga con colores que tal vez no sean muy apropiados, pero no me limite el zoom con los valores que estamos mencionando. Ya entonces, miren, ¿qué es lo que te dice? Bueno, lo voy a asociar tal vez con una técnica de conteo. Miren, es en la parte de la combinatoria. No sé si han escuchado la parte de la combinatoria que consiste. La combinatoria simplemente te dice que tienes un conjunto. Está nomás. La combinatoria simplemente te dice que tienes un conjunto de elementos en una urna y los puedes seleccionar de forma aleatoria. 3, 4, ahí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Y una mano va a agarrar y va a seleccionar. Ahora, ¿por qué les digo que viene a ser como una técnica de conteo? Porque simplemente te dice, bueno, yo necesito este elemento y automáticamente veo la caja, los elementos que están y digo, lo voy a extraer y lo voy a revisar. Si sirve lo que nosotros necesitamos, si sirve lo que quiero observar, pues lo voy a trabajar. Caso contrario, lo voy a volver a reponer y automáticamente voy a buscar el elemento que me sirva.
Y así sucesivamente lo voy a hacer. Como pueden observar acá, algunos elementos tal vez se van a relacionar, pero no necesariamente tiene que estar relacionado un elemento para relacionarse con el otro. Cosa que las bases de datos tradicionales, las partes de SQL, vienen a estar dadas de esta manera. ¿Ya? Entonces, lo que estamos mencionando acá, esto es, ¿no? SQL. Este valorcito que les estoy mencionando se conoce como no SQL, en el sentido simplemente que están los elementos por todo lado, están distribuidos. Yo selecciono el elemento que necesito, por así decirlo, y automáticamente lo voy a mostrar, o lo voy a trabajar, lo voy a generar de acuerdo a mi necesidad. Si no, lo vuelvo a introducir. Ahora, viene a ser la parte interesante, ¿no? Y lo que quiero, a lo que quiero llegar. Muchas veces uno dice, no, pues yo voy a trabajar todo con que sea NoSQL. Otros te dicen, no, yo voy a trabajar todo con SQL. No, no, es que estás desactualizado. Y las técnicas o las tecnologías que les estoy mencionando no se aplican por moda. ¿En qué sentido? O sea, está de moda aprender Python, lo voy a aprender a manejar Python. O está de moda aprender R, voy a aprender R. No, las tecnologías dependen a la funcionalidad que nosotros le demos. Depende del enfoque que nosotros le demos. Por ejemplo, las bases de datos NoSQL que se les puede observar vienen a separar las plataformas streaming. Por ejemplo, la parte de Netflix, ¿no? Netflix. Viene a ser la parte del Netflix, podríamos decir el Spotify, se escribe de esa forma, entre otros valores. ¿Por qué les digo son plataformas de streaming? Porque la velocidad de la consulta que tenemos que generar tiene que ser rápida. Y no necesariamente una cosa se tiene que relacionar con otra, solamente le pones el nombre y automáticamente te aparece el valor. Pueden hacer la parte de los chats, si se dan cuenta, se van almacenando. La velocidad tiene que ser isofacta, tiene que ser rápida. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la parte del Netflix, el Spotify, hasta el Magic, por así decirlo, que está de moda, ¿no? El Magic TV, que automáticamente nosotros seleccionamos la película que queremos, asignamos un nombre y automáticamente me aparece toda una lista de datos que se relacionan a la consulta que acabo de realizar. ¿A qué quiero llegar? Que no necesariamente tiene que estar vinculado con un DOT anterior para que sea más específico. Y las pocas relaciones que estamos observando acá, estas pocas relaciones que estamos observando acá, simplemente vendrían a ser, creo que te pueden gustar o películas que pueden ser de tu interés. Películas de tu interés. Ya podemos decir de esa forma. Que automáticamente por la velocidad que me está generando, me está mostrando una relación. O dependiendo, por ejemplo, así decirlo, en la parte del chat, dependiendo de lo que estoy buscando, automáticamente me va a mostrar estos números se pueden conseguir, estos números se pueden adicionar, o estos valores, estos números son similares a lo que tú estás buscando, o estas conversaciones son similares a lo que tú estás generando. Entonces, de esta forma, nosotros estamos mejorando con la parte del NoSQL. Ahora, la parte del SQL, como les estoy mencionando, puede ser, por ejemplo, la parte del registro del carnet. Nosotros agarramos con nuestro carnet de identidad, vamos al CEGIP, le damos nuestro carnet de identidad y automáticamente lo relaciona qué es lo que tenemos. Si sabemos manejar autos, sabemos manejar motos, si tenemos hipotecas, no tenemos hipotecas, los bancos, demás. De acuerdo, es un caso hipotético, ya tal vez me estoy explayando con los datos que puedo generar o con un carnet, qué información puedo obtener de una sola persona. ¿Y eso a qué se debe? A las relaciones. A eso. Esto es a lo que estamos observando. Ahora, la pregunta que siempre me hacen y siempre me dicen, pero ¿cuál de los dos es mejor? Pues no, es como tus dos manos izquierdas, tus dos manos. La izquierda no es mejor que la derecha no es mejor que la izquierda. Yo soy diestro, yo les voy a decir, no, la derecha es la mejor, ¿por qué? Porque escribo. Y los zurdos me van a decir, no, la izquierda es mejor porque yo escribo. Y yo les garantizo que si eh, eligieran solamente una mano y trataran de hacer las actividades que realizan a diario, con esa sola mano que han elegido, no las van a poder realizar. ¿Por qué? Porque necesitamos las dos para hacer algo mucho mejor, algo más grande. Entonces, cada vez que hablemos de bases de datos, los SQL, los no SQL, o con qué tipo de tecnología tengo que hablar, o con qué valor tengo que hablar, va a depender, o la verdadera pregunta tiene que ser, ¿cuál es el enfoque que yo necesito dar? ¿Qué es lo que yo necesito obtener? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos mostrar?
Eso es lo que realmente tenemos que preguntarnos y de acuerdo a eso elegir la mejor tecnología. Le reitero, no es necesario aprenderlo por moda, no, no. Cada herramienta tiene una ventaja, cada herramienta tiene un valor, como les decía un momento atrás. Hasta acá está todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Por favor, si es que tienen dudas, activen el micrófono y yo les voy a aclarar, ¿no? Y si no, también me pueden decir que está bien. Si no me hacen sentir que estoy solo y tal vez estoy explayándome con algunos valores, ¿no? Que tal vez tienen que estar más claros. ¿Está todo bien? ¿Sí? Buenas ¿Me están noches. Una entendiendo todo? consulta, ¿Me Ramiro. estoy desviando? Hola. ¿Está bien, no? Hola. Ramiro, ¿me escuchas? Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir con los conceptos que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, depende mucho de la herramienta que tú hagas. Por ejemplo, como les dije, las herramientas en estadística que por lo general se utilizan, por eso disculpen que no recuerde las otras. No, no, realmente no se me viene a la cabeza. El SPSS viene a ser la parte del, em, el Stata, viene a ser la parte del ERI, ¿no? Que esas son las herramientas. Por ejemplo, si solamente necesito hacer estadística descriptiva o para ciencias sociales, más que suficiente esto. Si necesito hacer un análisis predictivo, como la parte de las proyecciones, más que suficiente el Stata. Y si quiero hacer un remix de todo, pues lo trabajo con él. Entonces, miren, depende del enfoque que tú le des. Depende de lo que tú quieras hacer. Cada software, cada elemento va a tener sus bondades, va a tener sus dificultades, va a tener todo un conjunto de datos que nosotros estamos trabajando. De ahí no necesariamente tiene que ser, ya, ahorita les respondo. Ver, como me estaba mencionando la parte acá, que está, las bases de datos orientadas a grafos, ¿en qué clasificación entran? Viene a ser la parte del no SQL. ¿Por qué? Porque se está relacionando. De un dato, se va relacionando. ¿Ya? Ahora, como les decía, simplemente va a depender de la tecnología que trabajes. Y no es que sean tecnologías antiguas, que sean valores que, uy, no es algo que se ha generado, no. Siempre que hablo con mis estudiantes de base de datos, ahorita les voy a mostrar. Como les dije, en español significa lenguaje estructurado de consulta, ¿ya? O lenguaje unificado de consulta. Ahorita vamos a ver SQL. Ya, como siempre les digo a mis estudiantes de pregrado, eh, todas estas tecnologías o estas teorías que hemos visto son antiguas, sí, porque han sido creadas o han sido supuestamente, no supuestamente, han sido concebidas en esos años y que supuestamente iban a funcionar de esa forma. Era una idealización, era algo que, mucha, vamos a pensar que iba a funcionar de esa forma. Y por ende iba a ser por esas fechas. Actualmente, con el avance de la tecnología, todo funciona de esa forma. Y uno de los ejemplos que les doy siempre es la parte de los supersónicos. ¿En qué sentido? Donde hacían las videollamadas en su televisor y teletransportaban o los robots venían y les hacían. Y actualmente lo podemos percibir de esa forma. Todas esas teorías que se han planteado en esas fechas, actualmente las podemos vivir. No habrá sido tan ¿cómo les digo? No sería tan como les menciono, o sea, tan así de que ya está sucediendo como lo han planeado, pero se asemeja mucho a esa realidad. Nuestra realidad es muy parecida a lo que se han planteado antes. Ya, bueno, no me voy a detener en estos temas, tenemos cosas que avanzar todavía. Espero que me estén entendiendo y todos estos conceptos, ¿no? Como les dije, conceptos importantes, algunos conceptos importantes que debemos conocer al trabajar, viene a ser la tabla. La tabla simplemente viene a ser una colección de datos organizados, ¿no? Esta es nuestra tabla. Como les dije, nosotros seleccionamos, lo voy a hacer a mano alzada, donde en la parte superior, en esta parte superior, van a estar los nombres, ¿no? En esta parte van a estar los nombres. Y en la parte de acá abajo, simplemente vienen a ser los
valores con los que vamos a trabajar, con la información que estamos trabajando. Si se dan cuenta, nosotros cuando trabajamos con archivos de Excel, automáticamente trabajamos con bases de datos, ¿ya? Indirectamente estamos trabajando con una base de datos. ¿Por qué? Porque trabajamos con conjuntos de datos, porque me está pidiendo un nombre que viene a ser los encabezados y vienen a ser los valores. ¿Qué? Una tabla. Esto ya directa o indirectamente lo han trabajado o lo han hecho. ¿Ya? Siempre que nosotros manejamos una tablita, una matriz de datos, y es una tabla, y es una base de datos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma manual o lo hacemos de forma no estructurada, pero sí le empezamos a trabajar, ¿no? El campo es la información almacenada en cada columna. Toda esa información, ¿no? Este viene a ser la parte de nuestro campo. El registro es una fila de la tabla que contiene información sobre un objeto o entidad específica, ¿no? Lo que estamos identificando como esta filita, ¿no? Ahora vamos a entender qué es una clave primaria. Este concepto es bien importante, ¿ya? ¿Por qué les digo que es un concepto bien importante y algo que nos va a seguir hasta toda nuestra vida? ¿Ya? Se conoce como clave primaria o también como llave primaria en el sentido que es aquella información que nos hace únicos, que nos hace propios. O sea, es algo que no se va a repetir. ¿Ya? ¿Qué me puede decir una clave primaria, una llave primaria propia de nosotros, que todos tenemos? A ver, ¿quién se puede animar? Sí, para que no sea... Número ah, de carnet. um, karaoke. Huella digital, A ver, huella digital. ¿qué me puede ayudar con la llave primaria que nosotros tenemos? Muy bien, Elvis, muchas gracias. Podríamos decir que una llave primaria es el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque este carnet de identidad es único. Ya, por ejemplo, mi carnet puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, LP. Ya, y este va a decir que es Ramiro Pardo Foro, ¿verdad? Entonces, automáticamente con esta información va a poder desglosar si he estudiado, no he estudiado, qué grados tengo, qué grados no tengo, si tengo hipotecas, no hipotecas, entre otros. Esto es una llave primaria. ¿En qué sentido? Es un campo de conjuntos que identifica de manera única, ¿no? Cada registro de la tabla. Como les dije, nosotros podemos generar de esa forma. Puede haber tal vez alguien también que se llame Ramiro Pardo y también sea Ramiro Pardo Fonombre, ¿no? Puede ser, ¿ya? En algún caso, nuestro, ¿cuál es el término en literatura? Eh, se mira el nombre, ahorita está en la punta de la lengua. Eh, se me ha ido. Oh, el homónimo, ¿no? Gracias. Es el homónimo, ¿no? La persona que es idéntica a nosotros. Mágicamente, no sabemos por qué, pero es idéntico a nosotros. O sea, ¿en qué sentido? Que tiene el mismo nombre. Entonces, por eso el nombre no puede ser una llave primaria. Porque puede existir 2 personas, 3 personas, 4 personas que tengan el mismo nombre. Entonces, el carnet es único. Por eso lo hace que sea único. Entonces, toda esta información que le estamos observando en la base de datos simplemente lo va a autogenerar. Ya, gracias. Estamos generando, ¿no? Ay, era que me lo borré. Bueno, ya, los índices simplemente me dicen dónde vamos a poner el punterito. Ya, digamos, acá estaba nuestra base de datos con toda la información y este viene a ser la parte de nuestro índice. Le podemos decir dónde va a generarse, dónde va a trabajar. Y ahí lo podemos trabajar con la parte de los triggers, ¿ya? Que vienen a ser punteritos donde te dice desde dónde vas a comenzar. Y ese tipo de punteros que les menciono de los triggers es un poquito, triggers, es un poquito de SQL un poco más avanzado. ¿En qué sentido es más avanzado? En el sentido simplemente de que la información con la que vamos a manejar o la información con la que vamos a realizar está más enregada. Y la característica de una base de datos es que tiene que ser veloz, rápida. Ahora, tal vez con 100 datos va a ser rápido, con 1000 datos va a ser rápido, pero con 1 millón de datos ya no va a ser tan rápido, porque va a tener que relacionarse uno con otro. Y ahí viene a ser la parte, lo que les mencionaba, de los tipos de base de datos, los relacionales y no relacionales, y ahí viene a ser la competencia que ha nacido o que nace.
Ya, entonces automáticamente vamos a trabajar con los triggers, que vienen a ser valores. Las consultas simplemente vienen a ser instrucciones propias del lenguaje, que las vamos a ver acá, que nos van a permitir observar o delimitar ciertos valores de acuerdo a los valores que nosotros solicitemos, ¿no? Por eso es un nombre de consultas. Vamos a tener propiedades específicas, que son unos 6 más o menos, que son genéricas, que nos van a permitir observar cualquier tipo de valor. Y la transacción me dice que es simplemente una secuencia de operaciones que deben ejecutarse como una sola unidad lógica. Es decir, los is, los os, las negaciones, los distintos, que los vamos a unir simplemente en una consulta. Todo eso lo vamos a ir realizando, todo eso lo vamos a ir observando en todo el proceso que les voy a mencionar. Bueno, como les decía, ¿no? Acá viene a ser la parte de la tabla, ¿ya? Como les estaba mencionando un momento atrás. Todos estos vienen a ser los nombres, ¿no? Estos simplemente vienen a ser los nombres y todos estos vienen a ser los campos. ¿De acuerdo? Acá tendría que estar un índice o un punterito que nosotros lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir buscando. Y todo esto, como les dije, viene a ser la parte de la información de nuestras bases de datos, que es lo que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de todo este conjunto de datos, si se están dando cuenta, de todo este conjunto de datos, para que sea de una forma más resumida, o tenerlo de una forma más resumida, como estamos observando, se aplica la parte de la consulta. De toda esa información que nosotros tenemos, lo vamos a aplicar con la consulta. Y pues bueno, lo hemos trabajado anteriormente de forma indirecta, sí. ¿Y con qué herramienta lo hemos trabajado? Simplemente viene a ser con la parte del filtrado. Nosotros hemos trabajado indirectamente con las consultas o hemos hecho nuestras consultas con la parte del filtrado. Y gracias a que lo hemos hecho todo esto con nuestro amigo Excel. ¿Ya? Ese es un conocimiento que no es nuevo. Ya lo hemos aplicado de forma empírica. Ya lo hemos empezado a generar de forma empírica. Obviamente que con ese tipo de información o esa forma empírica que le hemos realizado, la información que hemos obtenido no ha sido de la más detallada, pero ha sido nos ha podido ayudar en resolver todos los valores. Ya entonces acá simplemente nosotros estamos seleccionando cada uno de los resultados, como les estoy mencionando. Acá viene la parte de los selects, donde nosotros vamos a tener toda la información relacionada. ¿Ya? Entonces automáticamente lo vamos a autogenerar. Ahora, no se preocupen, todo esto lo vamos a aprender. En estas 2 semanas o en estas 6 sesiones que tenemos, vamos a aprender cómo hacer cada una de las consultas, qué significa este CL, cómo funciona este form, en qué consiste este work que estamos observando en este momento. Ya entonces automáticamente nosotros vamos a poder adecuar con cada una de estas herramientas, vamos a poder trabajar con cada una de estas herramientas. Muy bien, lo voy a cesar esto, automáticamente vamos a continuar. Si tienen alguna duda, por favor me escriben o activan el micrófono y con gusto les voy a aclarar, ¿no? La regla de integridad simplemente me dice que de una entidad, ¿no? Que cada tabla debe tener una clave primaria, única que identifique de manera unívoca cada registro de la tabla. Como les dije, cada tabla que nosotros creemos, cada base de datos que nosotros creemos, siempre tiene que tener una llave primaria, una clave primaria. ¿Por qué? Porque va a ser la tabla que nos va a autogenerar. Ahora, tal vez alguien me diga, pero si no le asigno, no pasa nada. Cierto, no va a pasar nada. Pero es como una norma, es la forma como la ortografía, o sea, es como lo escribo. Si le escribo mal, voy a tener un error, voy a tener un error. ¿Va a ser el mismo significado? Sí, pero no va a estar completamente bien. Y ese tipo de errores que estamos mencionando, o ese tipo de errores que les estoy comentando, va a ser recurrente a la hora de trabajar. Es decir, no me va a permitir, lo voy a cargar, lo voy a cargar, lo voy a continuar y siempre va a ser. Entonces tenemos que adecuarnos a estas reglas, que no son muy complicadas, tenemos que aplicarlas y siempre tenemos que observar, ¿no? Regla de integridad. Los valores de una clave foránea es una tabla que debe corresponder a valores de la clave primaria.
¿De acuerdo? Relacionar. ¿En qué sentido? La llave foránea o la clave foránea viene a ser la clave secundaria, por así decirlo, donde nosotros vamos a relacionar esta tabla con la información de esta tabla. Si se recuerdan de nuestro ejemplo anterior, del colegio con la parte del distrito, acá nosotros le pusimos una llave primaria, digamos llave primaria, y acá le pusimos la misma llave primaria, solamente que esta vez lo hicimos al distrito. ¿Por qué les digo eso? Porque como tienen una relación, la llave primaria tiene que estar relacionada con la llave foránea. Ya entonces automáticamente lo vamos a autogenerar. Regla de integridad del dominio: los valores en una columna deben permanecer a un conjunto de valores permitidos o aceptados definidos en estructuras de la base de datos, ¿no? Como les dije, tienen que estar relacionados. Los campos que estamos generando tienen que reflejar lo que estamos observando, lo estamos viendo. El valor único, los valores de una columna deben ser únicos, ¿no? Es decir, no se permiten valores duplicados. O sea, no puede existir dos veces cambio de identidad, tiene que ser único. Eso es lo que estamos generando, ¿no? Los valores no nulos, los valores de una columna no pueden ser nulos o vacíos, a menos que se permita explícitamente la definición de la tabla. ¿En qué sentido? Que si nosotros tenemos acá algún datito, ¿no? Ya está. Esto simplemente es de acá. Bueno, como les decía, podemos tener un datito, ¿no? Este dato, digamos, puede ser la parte de descripción, digamos, descripción del colegio. Esto puede ser optativo, puede ser vacío, puede estar escrito como vacío o no necesariamente tiene que tener un campo. ¿En qué sentido? En la parte de la descripción podríamos decir que el colegio está ubicado, tiene cuántas unidades, cuántos profesores. Depende del enfoque que nosotros le demos a nuestra base de datos y dependiendo de qué es lo que vamos a hacer posteriormente con ese dato. Recuerden que cuando recabamos información o obtenemos información, automáticamente tenemos que tener en cuenta que, esa información, ¿para qué la vamos a utilizar posteriormente? No es necesario que yo tenga harta información. Ya, por ejemplo, en la parte estadística te dice tener muchas variables, muchas categorías, o simplemente generar una encuesta de 100 preguntas o empezar a generar 1000 preguntas para una encuesta, no representa que va a ser una buena batería, o no va a ser una buena base de datos. ¿En qué sentido? Muchos de esos datos no van a ser necesarios y muchos de esos datos no van a afectar. Puedo tener algunos datos donde los voy a inferir, ¿ya? Y es lo mismo con esto, que dependiendo de la información que tú recabes, vas a necesitar o no vas a necesitar dicha información. Y lo que se recomienda siempre es que analices para qué lo vas a aplicar, cómo lo vas a aplicar, ¿ya? Y también recordarles que el usuario, por lo general, no le gustan encuestas largas. ¿Qué sentido? A ustedes mismos, si yo les diera una encuesta de 20 preguntas o de 15 preguntas, yo les garantizo que las 5 primeras, las 7 primeras y hasta las 10 primeras lo van a hacer bien. Las últimas dos las van a hacer debe ser esta, debe ser esta. ¿Por qué les digo eso? Porque yo también me identifico con ustedes, yo también lo hago de esta forma. Cuando es demasiado larga la encuesta, siempre ya 3, 3, 3, 3 para que sea un valor intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta y esto viene a ser un poquito del enfoque que le van a dar. Por eso le dice que los valores no pueden ser nulos a menos que nosotros lo permitamos. ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender? Mucho de la información que nosotros queramos recabar. No es solamente recabar o tener mucha información, muchos atributos para que sea mejor, no. Siempre analicen qué es la información que estás obteniendo y para qué la vas a ampliar o para qué la vas a aplicar. Eso es importante. Siempre preguntarse qué es lo que nosotros vamos a obtener y cómo lo voy a aplicar. ¿Para qué me va a servir la aplicación de lo que nosotros estamos obteniendo? Bueno, la restricción de los datos, las restricciones adicionales se aplican a los datos para garantizar que se cumplen ciertas condiciones, como restricciones de rango, longitud de caracteres, el tamaño que nosotros le vamos a asignar. Bueno, cuando ya estemos trabajando con la parte de los SQLs o ya estemos generando la parte de nuestras pequeñas consultas, cosas que son importantes, por ejemplo,
Puedo tener un texto denominado text, que le puedo dar una anotación de 25, digamos, 25 caracteres. ¿Ya? Entonces tengo una anotación de 25 caracteres. Y existe otro que se conoce como varchar. Este varchar simplemente me dice que puedo tener los mismos 25 caracteres. Ahora, ¿qué es lo que les va a hacer diferente caracteres? ¿Qué es lo que les va a hacer diferentes a los dos? Los dos me van a, o qué van a hacer en común. Los dos me van a aceptar, por así decirlo, texto. Ya los dos me van a aceptar texto. ¿Cuál es la diferencia? El varchar, por así decirlo, sí, el varchar, este varchar va a ser dinámico. ¿En qué sentido? Yo le dije que tiene que tener una capacidad de 25 y si solamente estoy dando 2, 4, 6, 8 caracteres, automáticamente le va a decir que sea 8 caracteres que lo ocupen la memoria. En cambio, el text puede ser dinámico, este es estático. Mire, tengo 2, 4, 6, 8. Oh, mira qué interesante. 8 caracteres. ¿Ya? De estos 8 caracteres le va a decir a la memoria que lo almacene como 25 caracteres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que dependiendo el tipo de dato que tú le asignes, vas a ocupar más espacio en memoria o vas a ocupar menos espacio en memoria. Y por lo general, las bases de datos siempre se asignan como un varchar. ¿Por qué los varchar? Porque automáticamente lo va a reducir, lo va a comprimir y nos va a mejorar. Ahora me dirás, pero no afecta, sí, porque solamente son 10 datos, 100 datos. Yo les digo que sean 1.000.000 de datos nada más, solamente 1.000.000, donde tienes diferentes valores. Se va a volver lento. Por eso muchas veces cuando trabajamos con las personas financieras, si existe alguien acá, no me va a dejar mentir, maneja muy bien el Excel. Lo optimizan a tal punto de que generan consultas, lo hacen sus consultas, lo hacen funcionar de forma empírica o no. ¿Cuál es el problema? Que cuando va creciendo la base de datos en el Excel o va creciendo sus tablas o la información que genera, sus consultas ya no son tan rápidas o a veces ya ni les deja ver, entonces los corta. ¿Y a dónde tiene que recurrir? Pues al SQL. ¿Por qué? Porque ya está diseñado para eso. Y viene a ser una herramienta, como les dije, que se va a necesitar. ¿Y para qué lo vas a necesitar? Pues para el análisis posterior de datos. ¿Para qué obtienes la información? Pues para procesarlo y luego obtener ciertos resultados, ver cierta información. Ya como les dije, esto viene a ser la parte, un poquito les estoy hablando de la parte estadística, sé que en el próximo módulo lo van a entender con más detalle y con más énfasis, estoy seguro de eso. ¿Ya? Entonces, como les dije, ¿a destacar alguna pregunta antes de continuar? Está todo claro, ¿verdad? Nuestro homónimo. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Positivo? ¿Están entendiendo? Hola. ¿Está todo ok? Ya. Bueno, supongo que está todo claro y todos los conceptos que les estoy proporcionando, tal vez es una lluvia de ideas, pero siempre es bueno para entender cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer o cuál es el objetivo que nosotros vamos a obtener, para qué lo vamos a obtener, qué es lo que vamos a hacer con eso. Ya, como les dije, simplemente nosotros vamos a generar nuestras llaves primarias o nuestras claves primarias y vamos a tener nuestras claves ajenas o las foráneas, ¿no? Como les dije, foráneo. Depende el autor, depende el enfoque, depende mucho de los valores que nosotros le asignemos para que tengan uno u otro no. ¿De acuerdo? Va a tener un significado u otro significado, automáticamente. Y como les dije, como clave primaria es un atributo propio, ¿no? Que se va a conocer como PK. ¿De acuerdo? Case, se me irá el nombre. Ya que es llave primaria, ahorita lo vamos a ver, están las sus siglas en inglés, todo está acá. Como les dije, el DNI se lo podemos asociar con él. Perdón, podemos asociarlo con el carnet de identidad. ¿Ya? Y estos son los datos de nuestra tabla. Como les dije, este valorcito, este bandido que estamos generando es la llave primaria, es nuestro identificador. ¿De acuerdo? Este es nuestro identificador.
¿En qué sentido es su identificador? Es el valor único, propio del valor que estamos generando. ¿De acuerdo? Es nuestra llave primaria o nuestra clave primaria. Muy bien, todos estos datos, como ya lo hemos visto, son parte ¿de acuerdo? Son parte de nuestra tabla. Genial. Ya hemos indicado qué son las partes de nuestra tabla. Ahora, la clave foránea o la clave ajena, por así decirlo, viene a ser la clave que me va a dar acceso a este bandido. Acceso a esta base de datos. ¿De acuerdo? Ese es el que me va a dar acceso. Miren, ¿por qué? Porque esta tabla que estamos observando, nada que ver con datos personales. No datos personales. ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué es lo que qué nos está mostrando? Este caso, este bandido nos está mostrando cuál es el cargo que ocupa. ¿Se dan cuenta? Miren, había sido jefe, había estado encargado de ventas. Había sido vendedor, había estado encargado de ventas, el departamento de ventas. Le estamos relacionando. En este caso no tiene ninguna llave fuera. Este tiene que ser E3. No. Este tiene que ser E3. Error de transcripción, error de typeo. ¿Ya? Este bandido tiene que ser E3. Mil disculpas por la confusión. ¿De acuerdo? Este 3 tiene que ser. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Miren, E1, Rafael, que había sido jefe del departamento de ventas. Saúl había sido el vendedor del departamento de ventas. Ramón había sido el jefe de personal. Y Ana había sido el monitor de la formación. ¿Se dan cuenta? Automáticamente me está proporcionando de una llave, hemos tenido acceso a otra, ya había tenido acceso a otra información. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer eso? Porque una tabla puede tener varios campos. Y eso, por así decirlo, puede ocupar, digamos, un mega. Ya puede ser un mega. Que actualmente es algo insulso, pero este ejemplo que les estoy mencionando me va a dar una integridad. Por ejemplo, yo le puedo decir que estos dos primeros campos, los hacemos acá. ¿De acuerdo? Estos dos primeros campos. Después puedo decir que estos tres campos los hacemos acá. En 1, 2, 3. Y este campo último, este campo último que esté vaciado, acá simplemente. Yo les garantizo el tamaño de toda esta información que les estoy mostrando, digamos, puede ser 2 KB, 3 KB, 1 KB. ¿Ya? Si se dan cuenta, sumando todo esto, ni siquiera llega a los 1024 cabezas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hago? Simplemente de una tabla lo estoy subdividiendo. ¿Por qué lo hago eso? Porque tiene que ser más ágil la consulta que nosotros revisemos. Y simplemente lo vamos a ir enfocando. Y eso es lo que vamos a hacer en este tipo de cursos. Se puede tener una tabla grande, una tabla muy grande, que la voy a subdividir en tablas más pequeñas. ¿Para qué? Simplemente para reducir el tamaño, la capacidad que tiene dicho documento. ¿Ya? Bueno, como les dije, viene la llave primaria. Primary key, ya me acordé. Ya no estoy hablando en inglés, ya me acordé que es el primary key. ¿Ya? Este es el primary key, ¿no? Que viene a ser nuestra llave primaria. Este key hace referencia a la llave. Y este primary viene a ser la primaria, ¿no? Primaria. Muy bien, ese es nuestro primer key. Entonces me dice que es un campo conjunto de datos en una tabla de base de datos que se utiliza para identificar de manera única cada registro, ¿no? En esta tabla, en otras palabras, de llave primaria es el valor que sirve como identificador único con cada fila, lo que hemos visto un momento atrás, ¿no? La llave primaria se va a utilizar para mantener la integridad de los datos en la tabla. Al establecer una llave primaria se asegura que cada registro de la tabla tenga un valor único y que no haya duplicados. Además, la llave primaria permite seleccionar datos entre tablas mediante las definiciones de claves foráneas, lo que hemos mencionado acá. Tengo una llave primaria y automáticamente lo vamos a generar.
¿Ya? Key, foreign key. ¿Ya? Entonces, cosas que son importantes, ¿no? Es importante elegir una clave primaria adecuada para cada tabla, ya que esto puede afectar la eficiencia y el rendimiento de la base de datos. La llave primaria suele ser un campo que tiene un significado único y relevante para la entidad, que está modelado, por ejemplo, por una tabla de empleados, ¿no? La llave primaria podría ser el número de identificador de empleados. De la fila de pendientes que con la información que nosotros estamos generando acá, y con la información que nosotros estamos generando acá, por ejemplo, permítanme acá. Eh, estas dos filas están relacionadas a algo. Estas pueden ser, por ejemplo, ventas, puede ser una llave eh, primaria, ya dependiendo de una clave eh, primary key, ya puede ser una llave primaria. ¿Por qué puede estar relacionada? Puede ser dependiente, va a estar relacionada con otra tabla, puede estar relacionada con otra tabla. En cambio, estos son independientes porque no está relacionado a nada. No sabemos qué puede estar más allá, qué información más se puede generar. Todos solamente son conceptos a que lo vamos a generar. Ya, como le dije, son filas de referencia, son filas que estamos generando. El objetivo de todo esto, las diapositivas que les estoy mostrando, la poca teoría que les estoy mencionando, simplemente es para que tengan una noción de cómo más o menos funcionan las bases de datos. Y de acuerdo a esas bases de datos ya pueden empezarlos a relacionar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. La llave foránea, ¿no? Que viene a ser foreign case. Ya que me dice que es un conjunto de datos, una tabla base de datos que se utiliza para establecer una relación entre dos tablas. Como les dije, una llave foránea simplemente es aquella llave que me va a permitir tener acceso a nuestra otra, a una tabla. ¿De acuerdo? La relación, como les mencioné un momento atrás, donde está este bandido, la relación, ¿no? Acá tengo una tabla, acá tengo otro valor, ¿no? Acá automáticamente tengo otra tabla y acá automáticamente tendríamos otro valor. Y lo único que nos está diciendo con este... ¿Dónde está? ¿No? Ahora sí. Lo único que nos está diciendo es que lo estamos relacionando este con este. ¿Bajo qué? Bajo esta llave primaria. ¿No? Entonces, automáticamente esta llave primaria me va a permitir tener acceso a esta otra tabla. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Toda esta teoría me lo está mencionando. No es necesario que tomen fotos ni nada. Les voy a mandar toda la presentación al finalizar la sesión de hoy. Ya no hay ningún problema. Es más, lo voy a subir a un Classroom donde nosotros vamos a tener acceso a la información, ¿no? Y donde voy a compartir. Ya, entonces es algo importante para todo esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tabla de empleados y otra tabla de departamentos, la tabla de empleados podría contener una llave foránea que haga referencia a las llaves primarias, ¿no? De la tabla de departamentos. Ya, entonces automáticamente lo vamos a ir autogenerando los conceptos que les estoy mencionando. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, como les decía, nosotros simplemente lo vamos a autogenerar cada uno de estos valores. Un momentito, por favor. Ya, entonces, como les decía, nosotros simplemente tenemos claves primarias, ¿no? Y las claves ajenas, ¿de acuerdo? Cada tabla, cada tabla que estamos mencionando, cada una de estas tablas que estamos mencionando, van a estar relacionadas, ¿de acuerdo? Esta tabla va a estar relacionada con esta otra tabla.
¿De acuerdo? Donde nosotros vamos a tener, en cada una de las tablas vamos a tener una llave primaria y una llave foránea. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender? De la relación que nosotros le asignemos. Por ejemplo, de esta tabla vamos a obtener información de esta otra tabla. Por así decirlo, esta es nuestra tabla principal, donde vamos a desglosar toda la información. ¿De acuerdo? Ahí viene el concepto de las dependencias. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Hola. Sí, se entiende, licenciado. ¿Estamos bien? Ya. Muy bien. Viene a ser la parte del SQL, ¿no? Lo que les estaba mencionando un momento atrás. Ya. Muy bien. Viene a ser el lenguaje estructurado de consultas, lo que les dije, ¿no? Sus siglas en inglés me dice que simplemente viene a ser estructura, estructura, consulta, lenguaje, ¿no? Lenguaje estructurado de consultas. Como les dije, nosotros lo estamos adicionando, lo estamos adecuando a eso. Ah, miren, como les dije, era 1970. Entonces no estaba tan equivocado. ¿Ya? Entonces, automáticamente, como les estoy mencionando, nosotros vamos a tener que trabajar con la parte de nuestro lenguaje estructurado de consultas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esto? Que todos, absolutamente todos, vamos a manejar el mismo. Ah, tal vez, ¿no? Ah, sí. Ah, ya, gracias. Si tienen alguna duda, pueden activar los micrófonos, ¿no? Gracias, se me escapó que estaban desactivados los parlantes. Eh, ya, como les decía, eh, la ventaja de trabajar con la parte del SQL simplemente me dice que puedo trabajar con diferentes bases de datos y todos van a manejar la misma estructura. Ya por eso te dice que es una estructura de consulta, es un lenguaje de estructura unificado, viene a ser algo que ya está hecho. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el SQL puede ser administrado por el MySQL, puede ser asignado por el SQL Server, puede ser asignado por el Oracle, puede ser asignado por la parte del Oracle, puede ser por el Postgres, entre otros, ¿no? Nosotros vamos a empezar a generar. Voy a tener la parte del SQL Server, entre otros. Entonces voy a tener otros valores. ¿Verdad? Ya, entonces, como les decía, vamos a tener diferentes. Todos estos gestores, todos estos que estamos haciendo con rojo, todos estos se conocen como gestores de base de datos, ¿no? Que son los gestores de base de datos. ¿Y en qué consisten estos gestores de base de datos? Como les voy mencionando, que simplemente vas a tener la misma estructura. Hacer una consulta va a ser la misma, generar una consulta va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a hacerles diferente? La velocidad, el enfoque que le quieras dar o dónde lo vas a instalar, y va a ser la parte de la velocidad, el enfoque donde le quieras dar, y simplemente es la cuestión del gusto, ¿no? O sea, por así decirlo, perdón que lo mencione tan coloquialmente, pero es como, es como a cada uno le gusta a un tipo de servicio. Por ejemplo, tenía amigos que les encanta manejar postres, son especialistas en Postgres, o sea, no, hace todas sus consultas con el Postgres. Tengo otros amigos que hacen solamente con puro MySQL. Todo es MySQL para ellos. Y hay otros amigos que es puros SQL Server. Ahora, de todas estas herramientas que estamos mencionando, todos estos gestores de base de datos que estamos mencionando, ¿cuál creen que sea mejor? ¿Mm? ¿Cuál creen que sería mejor?
Como les dije o hemos ido mencionando, exactamente. Cada uno tiene sus pros y tiene sus contras. Y depende del enfoque que nosotros queramos dar, ¿no? Exactamente. Va a depender de la aplicación que nosotros hagamos. A veces tengo colegas que dicen, no, lo has hecho con MySQL y está mal tu sistema. Y yo les digo, pero es un sistema pequeño, es para una computadora relativamente antigua y es para automatizar, o es para una farmacia, por así decirlo, o es para un almacén pequeño. No necesitaría manejar una Oracle, ¿no? Ya, entonces, como les decía, automáticamente va a depender del enfoque. Y algunos colegas le dicen, no, lo has hecho con Postgres y no sirve. O sea, nada que ver, depende del enfoque que le des, depende del ámbito con el que trabajes, va a trabajar de la misma forma. Obviamente que cada uno va a tener una forma más fácil de hacer la estructura de la consulta, va a tener mayores ventajas o va a tener mayores debilidades en algunos puntos que queremos trabajar. Pero el SQL, o a lo que quiero llegar es que el SQL es universal. Universal. Y hablar de SQL simplemente me dice que todos lo vamos a saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Estamos bien? Ya, todo está bien, ¿no? Y creo que hasta acá podemos mencionar o podemos mencionar a MariaDB. MariaDB, que aparte de generar nuestras bases de datos, nos va a permitir adicionar cada uno de los campos, va a permitirnos hacer la parte de nuestras consultas. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a continuar con todo esto. Bien, como les dije, el SQL va a trabajar con todos estos valores. Nosotros, por cuestiones del curso y también por unificar, ¿no? O sea, ese es el principal objetivo. Vamos a trabajar con la parte del SQL Server. Le reitero, no es que sea mejor o que sea peor, sino es que mm, creo que es la formalidad que le tendríamos que dar. ¿De acuerdo? Creo que sería una estructura que nos va a permitir. No es ¿cómo les puedo decir? No es tan flexible como el MySQL, no es tan coloquial y no necesita un servidor, va a tener su propia aplicación, pero tampoco es tan estricta como la parte del Oracle donde está encapsulado. Creo que el SQL Server es una parte de software libre y además lo más importante es que es gratuito, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a realizar o la instalación que vamos a utilizar el día de hoy va a ser de forma gratuita. No se tiene que hacer nada. Ya entonces con esto lo vamos a trabajar y como les dije, la conexión del mundo real con el mundo datológico se llama SQL, ¿no? Este puente que estamos observando, este es el puente denominado SQL. Toda esta conexión, ese es el mundo real y este es nuestro mundo datológico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Positivo? Muy bien, voy a continuar entonces. Vamos a continuar con cada uno de los valores. Vamos a ir. Qué genial. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la instalación, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y pues voy a comenzar con la parte de la instalación. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario, algo? Ahorita voy a conectarme desde mi otro equipo y vamos a instalar. ¿Ya? Nuestros homónimos. Ya, no hay ninguna duda, ¿verdad? A ver. Sí, no se preocupen, en este momento les voy a compartir la pantalla y lo van a instalar conmigo. ¿De acuerdo? Así para que nadie se
se pierde y todos vean que funciona de la misma forma. Obviamente la instalación que les voy a mencionar es un poquito larga, ¿no? O sea, es un poquito larga, depende de las máquinas. Y el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en hacer funcionar muchos valores. Ya lo vamos a instalar. Lo óptimo sería, el óptimo sería que lo óptimo sería que todos lo tengamos instalado para la próxima sesión. Así podamos tener una clase práctica y me pueden llegar a seguir. Las consultas que vamos a hacer no son complicadas, son relativamente sencillas, pero ya las vamos a ir trabajando de una mejor forma. Denme un momentito, ahorita me conecto y pues ahorita lo vamos a trabajar con todos los valores. Ya 2 minutitos, por favor. Ya, bien, entonces voy a comenzar compartiendo. Mm, Ay, ay, ay. Denme un momentito, lo voy a compartir. Ya, a ver, voy a hacerlo. Bueno, voy a comenzar. Exacto, exactamente. Muy bien, podemos observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, todos estamos observando la pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a descargar la parte de nuestro SQL Server. Como les decía, simplemente le vamos a decir SQL Server, ¿ya? Como les reitero, este es el programa con el que vamos a trabajar, es de Microsoft, ¿ya? Y pues nos va a trabajar, tocar con dichos valores, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente me dice qué es lo que quieres hacer. Ya acá me está diciendo que tengo diferentes opciones para trabajar. La opción que vamos a elegir simplemente es la Developer. Ya, esta que estamos indicando que viene a ser descargar. Ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo vamos a descargar. Como les dije, lo voy a ir descargando para que todos puedan observar y que todos puedan verificar lo que estamos realizando. Lo vamos a abrir. Y en este caso le digo que sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, lo vamos a preparar. Entonces, simplemente me dice que lo vamos a hacer con la parte de... A ver, acá viene a ser, ¿no? La parte del tipo de instalación que estamos generando. En nuestro caso, vamos a descargar simplemente la opción básica, que esa es la más importante, ¿no? Me dice que no tiene la opción en español, es inglés simplemente. No hay ningún problema, le decimos que sí. Ya tampoco es tan complicado entender el idioma, ¿no? Acá me dice que no es en inglés, no hay ningún problema, le digo aceptar y lo dejamos todo por defecto, que se empiece a descargar cada uno de los valores. Ya un momentito lo vamos a dejar descargando. Bueno, como les digo, este proceso va a tardar un poco, esperaremos un poquito que lo descargue, no hay ningún problema. La transmisión la voy a dejar así que se pueda observar para que todos tengan esa seguridad de que está funcionando, ¿no? Y no sea que no simplemente lo ha cortado y nos ha copiado virus o simplemente no funciona o qué parte me ha quedado en que no se lo ha podido instalar o por qué no me funciona. Ya, entonces, para evitarnos todos esos problemas, lo estoy compartiendo en la pantalla, que se empiece a descargar, lo vamos a instalar el programa y ya en la siguiente sesión vamos a hacer la parte de las consultas. ¿De acuerdo?
Como les mencioné, el proceso es un poco largo, ¿no? Tenemos que esperar que empiece a descargar los archivos. Para el análisis de base de datos no relacionales se utiliza el MongoDB, ¿ya? Ese es el gestor de base de datos. Ya donde estamos acá, estamos con la parte de los... Ya, entonces para el análisis de datos de NoSQL, el motor de base de datos es el MongoDB, ya, para que se pueda realizar. Y para las Mac, pues la verdad no tengo ninguna Mac y no les podría decir. Tendría que hacer la prueba. Supuestamente tendría que funcionar con normalidad. Me cuentan qué tal les va. Ya el problema del problema, bueno, en realidad, ¿por qué no me gusta la Mac? Es que es muy cerrado a la hora de generar la parte de los servicios. Entonces, tendría que ver, pero yo creo que sí podría funcionar con normalidad. Me comentan cómo les va. Ya, si tienen alguna duda más, lo pueden empezar a generar, porque, como les digo, estamos descargando los archivos para que puedan observar que todo está funcionando con total normalidad, ¿no? Y también ese tiene un truquito para la hora de instalar, ¿no? Pues ahorita les voy a mostrar cuál es el truquito, que descarga directamente.
de la misma forma, el SQL vamos a tener una gama de opciones, ¿no? Dependiendo mucho de lo que vamos a generar. Bueno, como les estaba mencionando, la parte interesante que tenemos que hacer me dice que tengo que instalar este paquete. Si no lo instalo este paquete, lo descargo de la página oficial como les estoy mostrando, no me va a permitir trabajar, ¿no? Esto simplemente viene a ser la parte de... perdón. Este valorcito donde estamos, aplica el SSMS. ¿De acuerdo? Si no descargo este valorcito como les estoy mencionando, automáticamente no me va a permitir descargar, ¿no? Como les dije, lo voy a descargar. Este sí va a tardar un poco más, yo creo. Sí, miren, va a quedar 6 minutos, ¿no? Entonces esperaremos un momentito que descargue para que vean que todo funcione, ¿no? Como les dije, para las Mac tendría que funcionar el mismo SQL, ¿no? El que le estamos descargando en este momento. Solamente el SQL viene a ser la parte del... Bueno, el SQL es un lenguaje unificado que lo vamos a utilizar como un gestor que viene a ser la parte del SQL Server. Ya no habría ningún inconveniente. Tendríamos que descargar este SQL como les estoy mostrando en este momento y en teoría tendría que funcionar. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es lo que dice. No sé qué dice. Tal vez sea la parte tal vez sea la parte de su sistema operativo, ¿no? Tendríamos que revisar con inglés tendría que funcionar con normalidad. Si lo ha asignado con español, no le va a dejar instalar, ¿ya? Y si es que, pero antes de que cambie cualquier idioma, reinicien la máquina, no hay ningún inconveniente, ¿no? No, la parte de los... Ay, bueno, ya, buena pregunta, ¿no? Un momentito, ahorita vamos a verificar. Ya, obviamente, como les digo, cuando nosotros trabajamos con bases de datos, tenemos que trabajar con servidores. Y para que me dé una respuesta más rápida a un servidor, tiene que ser la parte de los hilos, ya que es un poquito más elaborado, por así decirlo, ¿no? Que nosotros estamos autogenerando. Viene a ser un poquito más elaborado lo que estamos generando. ¿Ya? Ya como les dije, no podríamos decir que eh, Facebook solamente utiliza NoSQL, puede trabajar con la parte de base de datos relacionales y automáticamente va a trabajar con estas, o se va a trabajar con estas dos tecnologías, no relacional y relacional. Y también tiene que ser la parte del manejo de servidores, ¿no? Ya entonces nosotros eh, nos vamos a verificar. Como les dije, el mensaje de error simplemente se debe al idioma. Tal vez al instalarlo ha puesto en español. Ya tienen que dejarlo en la parte lo tienen que dejar en la parte de inglés. ¿Ya? Ahora, con las características de SQL Server, es un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Desarrollada por Microsoft, ¿no? Bueno, una de las grandes ventajas que tenemos del manejo del SQL Server viene a ser que está diseñado para bases de datos de paga, ¿de acuerdo? Que viene a ser la parte de Microsoft, con la que estamos trabajando, ¿no? Con la que estamos trabajando y automáticamente va a ser más que todo, va a ser más que todo para también el manejo de servidores, eh, o sea, va a ser más compatible con servidores de Windows. Ya van a ser, no, en este momento no me recuerdo los servidores de Windows, va a trabajar de una mejor forma, ya, pero también puede trabajar con servidores Linux, no hay ningún problema. La característica en particular, por así decirlo, del SQL Server, simplemente vendría a ser la parte de
simplemente vendría a ser la parte de que está diseñado para servidores, ¿no? Y para no estar descargado, por ejemplo, yo les puedo decir, descargaremos Oracle, nos va a dar una licencia de 30 días, lo vamos a poder generar y por lo general siempre se maneja con SQL, ¿no? SQL automáticamente con la versión gratuita que estamos generando, vamos a poder tener un mejor manejo. Va a ser un poco más robusto, como lo estamos observando, pero va a poder trabajar con total normalidad. Ya, no sé si hay algo más, algún mensaje, ¿no? Como les voy diciendo, ya lo hemos descargado. La parte de los mensajes de error de la instalación simplemente se debe a que el idioma, cámbienlo a español, digo, cámbienlo a inglés y automáticamente tiene que funcionar. Y si no, tendría que reiniciar la máquina. Y si el error persiste, pues tendríamos que buscarlo en Google porque la verdad ya no sabría cómo darle soporte con eso. Sería la primera vez que tendría que dar. Me he instalado en 3 máquinas esta semana y las 3 me ha funcionado con total normalidad. El único error que tuve cuando lo puse en español y no lo quise instalar. Ya, entonces en este caso lo vamos a descargar, lo vamos a instalar en este paquetito que les acabo de mencionar. Aquí yo voy a colocar instalar, me dice que sí, me digo que sí, instale simplemente el paquete, ¿no? Ya con esto tendría que estar funcionando con total normalidad. Ya no sé si tienen algunas dudas más o quieren saber algo más, les escucho o pueden escribir, no, no hay ningún problema. Ya, a ver, estamos terminando este lado, ¿no? Bueno, vamos a tener algo en cuenta, ¿verdad? Vamos a tener algo en cuenta. Cuando hablamos de la parte del SQL, el MySQL, el SQL Server, el MySQL, el Postgres, simplemente son bases de datos, son 2 áreas que vamos a trabajar. Bueno, les voy a escribir acá, mientras compartimos la pantalla. Ay, no. Oh, esperen, dame una cosa, necesito. Esto sí. Ya, un momentito. Aquí está. El lápiz es más caro que la tableta. Sí. Ya, ¿dónde estamos? Acá le vamos a dar más. A ver, ¿dónde estamos? Ya, como les decía, ¿no? Ustedes saben que tenemos 2 tipos de software. Los softwares de paga, que son los de paga, y tenemos los softwares libres, ¿no?
que vienen a ser la parte de los software libres. Los de paga vendría a ser la parte del SQL Server. SQL Server. Ya, y el libre, en este caso, como he mencionado, vamos a mencionar que simplemente viene a ser la parte del Postgres y la parte del MySQL. Ya, entonces, antes SQL Server solamente funcionaba con sistemas, servidores Windows, ¿no? Y en cambio estos trabajaban con la parte del Ubuntu, podríamos trabajar con la parte de, bueno, con la parte del Ubuntu, o sea, software libres, ¿no? Ubuntu puede ser la parte de Fedora, CentOS, entre otros. Ya nosotros estamos verificando, nosotros estamos dándonos cuenta. Ya. Bien, ahora, otra cosa que nosotros podemos observar, este SQL Server actualmente ya se acepta con Ubuntu, la parte del Linux, bueno, sí, Ubuntu, ¿no? En cuestión de vendría a ser la parte de Linux, que nosotros estamos verificando, lo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces eso automáticamente vendría a ser algo reciente. Ahora, otra de las grandes ventajas que podríamos mencionar en este caso de los servidores de Windows, me dice que este tipo de servidor es escalable, ¿no? Escalable y me va a funcionar para una gran cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces automáticamente va a funcionar con una gran cantidad de datos. Ya, de la misma forma ellos van a funcionar con una gran cantidad de datos. De datos. ¿De acuerdo? Entonces él también va a funcionar con una gran cantidad de datos. Ahora, algo que es sumamente importante y realmente a mí muy particularmente eh, en la parte de la experiencia que tengo o hasta el momento donde nosotros trabajábamos, siempre que se trabajaba en la parte del banco, siempre de los siempre se trabajaba con SQL Server, con servidores Windows. ¿Por qué? Porque como son servidores de paga, la información que la que vamos a tener va a estar respaldada. ¿Y por qué les digo que son en los servidores o en los bancos? Porque la información no puede, si se pierde, no se puede perder, tiene que alguien responder. Y eso es una de las grandes ventajas que podríamos decir que tenemos a la hora de pagar, ¿no? Esas son las licencias. Siempre va a haber alguien que va a estar, siempre va a ser, aquí está, esto simplemente lo voy a cerrar. Ah, no está nada. Conectarse ahora. Ah, dame un momentito. Sí, ya está instalado. El SQL Server. Entonces le decimos cerrar, sí, no hay ningún problema. Ya, entonces acá venimos SQL. Acá está lo que estábamos señalando, ¿no? Esta es nuestra aplicación SQL Manager. Ya con el que estamos trabajando y con el que estamos generando. Ahora, lo que les decía, eh, los servidores de paga siempre van a estar relacionados con los bancos, porque no puede haber pérdida de información. Y cuando uno paga a los servidores, automáticamente va a reponer. ¿Y por qué los relacionamos con el banco? Porque estamos hablando de dinero. Y ahí igual podemos mencionar con la parte igual podemos mencionar con la parte de lo del Estado, ¿no? Obviamente que nosotros por políticas de ley tenemos que manejar servidores gratuitos o libres, pero también, por así decirlo, como Red Hat, si es que mal no recuerdo, ya se volvió de paga el servidor. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué les digo que
Acostumbren siempre, dependiendo de la información que manejen, trabajar con un servidor u otro tipo de servidor, porque lo que se va a invertir en el servicio, simplemente la garantía que vas a tener, ¿ya? Y automáticamente se va a autogenerar, se va a resguardar. Ya no es que lo tienes que enfocar solamente tiene que ser gratuito, libre. Estoy de acuerdo, pero lo malo del gratuito y libre, como lo han visto, van generando diferentes versiones. Y a lo que van generando las diferentes versiones, simplemente nos dicen de que no hay un responsable directo. Si alguien quiere dejar de dar un soporte a cierta versión, lo deja y simplemente continúa con el otro. Imagínense que hemos depositado información muy valiosa, como les digo, el dinero es muy valioso y que ya nadie es de soporte, nadie me puede dar un reporte exacto de cómo se ha ido mi dinero. Entonces automáticamente va a haber un problema, ¿no? Como lo del banco fácil, por así decirlo. Si se dan cuenta, estaban almacenados todos esa información, automáticamente hay alguien que va a dar el respaldo. Y es la información que estamos autogenerando. Ya, bueno, en este caso me está dando el nombre del servidor con el que estamos trabajando. Ese es el nombre de mi computadora, no hay ningún problema, le digo conectar. Y pues bueno, ya viene esa la parte del SQL que les estoy mencionando. Ya voy a dejar de compartir esta pantallita. Y pues bueno, por esta noche quedaríamos acá. No sé si tienen alguna duda más o algo que quieran aclarar. Ya espero que lo hayan podido instalar, ¿no? Que como les dije, tendría que funcionar con total normalidad. Si les tiene algún problema, reinicien la máquina y si no, pues tendrían que buscar la solución en internet de acuerdo al problema o de acuerdo al enunciado que les están generando. Porque cada máquina ya es diferente, ¿no? No les podría dar con exactitud qué es lo que está sucediendo. Y siéndole sincero, si es que hubiera algún problema, tendré que googlearlo para darme cuenta que tengo que habilitar, deshabilitar. Muchas veces por el manejo de los puertos. En teoría tendría que funcionar porque no estaríamos trabajando con ningún otro valor que no corresponda. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, algo. ¿Está todo bien? Ya, muy bien. Tengan todos muy buenas noches. Espero que haya sido de su agrado la sesión de hoy y los veo el día miércoles. ¿De acuerdo? Y el día miércoles, por favor, les voy a rogar que todos tengamos acceso al SQL Server para que podamos practicar las consultas. Lo voy a empezar a ejemplificar y pues los veo ese día. Que estén bien hasta el día miércoles. Hasta luego. Buenas noches.